Nuestro invitado del día de hoy, él es el señor, el pastor Manuel Carrillo de Vástago, y todos lo conocemos. Entonces, todo tuyo, cuando quieras, mano. Un aplauso, por favor, para él. Te regalo estos papelitos, mira. Sí, porque si no voy a poner a orar a la gente otra vez, ¿verdad? Muy bien, pues buenas tardes. Nos da mucho gusto estar de nuevo aquí en casa. Y les digo aquí en casa, quizás algunos me conozcan, otros no, pero hace 30 y tantos años acepté a Cristo aquí en Amistad Familiar. Y empezamos a emocionarnos sirviendo a Cristo. Fui un joven servidor, creamos un ministerio entre varios amigos y su servidor siendo jóvenes, llamado Visión Universitaria. Hicimos cosas muy interesantes, muy bonitas en el Señor. Después Dios nos pidió que fuéramos los pastores juveniles de los 3 grupos juveniles de la congregación. Entonces estamos pastoreando 3 grupos a la vez, y una bendición muy grande. Eso fueron varios años, como 7 años de pastores juveniles. Primero soltero, después llegó la mujer más bella de todo el universo, me cautivó, me casé y nacieron 2 hermosos hijos. Pero después el pastor Aurelio me llamó a ser parte de la mesa directiva de Amistad Familiar. Dejamos el ministerio juvenil y cayó la responsabilidad no solamente responsabilidad, es un privilegio sobre Paco y Lorena Huitrón, y empezamos a trabajar junto al pastor Aurelio en la mesa directiva y otros ministerios. Como Escuela de Líderes Siervos nos tocó fundarlo a mi esposa y a mí bajo la dirección del pastor Aurelio. Hace muchos años de todo esto, crear todos los materiales. El libro del pastor Aurelio, yo pienso que siguen apareciendo nuestros nombres ahí, trabajamos con él. Empezamos a hacer viajes misioneros. Mi esposa en su soltería iba a las naciones, a Cuba, a predicar el evangelio. En mi soltería yo andaba con el pastor Aurelio en América del Sur, en varias naciones. Andaba en Centroamérica, en Nicaragua y muchos países andábamos predicando el evangelio. Hasta un mes completo viajaba con el pastor Aurelio, él y yo solos, imagínense, predicando en varias naciones. Fue un tiempo precioso, hermoso. Luego llegó mi esposa, nuestra luna de miel fue en las misiones, fuimos a predicar a unas naciones. Estuvimos en luna de miel en 5 naciones y compartiendo solamente en una de ellas. Y así empieza la historia de nuestro matrimonio. Y empezamos a trabajar fuertemente la cuestión de viajes misioneros. Ya después empezamos a viajar a Europa en uno de los viajes junto con la familia Huitrón, a predicar, a ministrar, y Dios respaldando cada uno de los viajes. Esto nos emocionaba, ver la mano de Dios en las misiones. Hicimos a final de cuentas 4 viajes a Francia y visitamos otros países predicando el evangelio, creyendo que Dios nos quería por allá. Pero resulta que no, a Dios se le antojó dejarnos en Mexicali, seguir disfrutando el calor de Mexicali. Y Dios nos habló de una nueva congregación. Dios le habló al pastor Aurelio y nos mandó llamar y nos dijo: siento de Dios que deben de abrir una congregación con el enfoque que traen ustedes, las misiones. Entonces, ni tardos ni perezosos, fuimos a abrir la congregación con la bendición del pastor Aurelio, ahí en la casa, ¿no? En la sala de la casa, y ahí empezamos a trabajar. Gracias a Dios la congregación ha ido creciendo, tiene 5 años, va para 6. Hace 6 años salimos de aquí de Amistad, mi esposa, mis 2 hijos y yo, y estábamos tan contentos. Por eso les digo, me siento en casa. Nosotros teníamos, ahí donde es la reunión de oración, la oficina de oración aquí afuera, ahí era nuestra oficina. Ahí estaba una cuna para mis hijos, ellos fueron criados aquí. Aquí vivimos los mejores momentos de los inicios del ministerio, mi esposa y yo. Ahora somos pastores de Vástago Ministerios, una congregación que ha ido creciendo, tiene 2 reuniones, y estoy emocionado por lo que Dios está haciendo en estos momentos, en este verano, y le iré contando algunos puntos conforme vamos compartiendo la palabra de Dios. Le voy a leer Hechos
capítulo 26, verso 19 al 23. Y le voy a leer esto porque de aquí me inspiré para la prédica del día de hoy o la enseñanza del día de hoy. Dice la Biblia lo siguiente en el libro de Hechos, capítulo 26, verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Por favor, quédese grabado esto. No fui rebelde a la visión celestial. 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y por ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, y ser el primero en la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de esta escritura que acabamos de leer. Cada uno de nosotros sea tocado por Dios. Padre, gracias te damos por esta palabra que es tuya, esta palabra que tú dejaste en la Biblia para ser ministrados y ser tocados por ti. Todo esto lo ponemos delante de ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Como les comento, hay algo que nos apasiona mucho, que son las misiones, y cada congregación Dios le pone un sello, como en el cuerpo humano, ¿verdad? Que una cosa es el riñón y otra el hígado. ¿Se parecen? ¿Son iguales? ¿Tienen funciones iguales? ¿Pertenecen al cuerpo los dos? Ok, bueno, entonces usted por favor debe empezar a asimilar que Dios tiene muchas congregaciones y cada congregación es única delante de Dios y tiene un sello especial de Dios. Entonces nosotros nacimos en la congregación de Amistad. Pablo fue formado bajo la tutela de Gamaliel, ¿verdad? A los pies de Gamaliel. Yo fui formado bajo la tutela de mi pastor Aurelio, a los pies de Aurelio Arrache, y por eso me van a ver así como un poquito maestro predicando la Biblia, ¿no? Porque he admirado eso del pastor Aurelio. Entonces, quiero comentar precisamente que queda un sello de parte de Dios para las congregaciones. Por eso van a ver ahorita de lo que voy a estar hablando, que es lo que está en nuestro corazón como congregación. Un llamado, una visión celestial le he titulado, así como Pablo le dijo, no fui rebelde a la visión celestial, le estaba diciendo al rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Esto quiere decir que Dios le dio una visión celestial a Pablo. Pero mi pregunta es, ¿solamente a Pablo le da una visión celestial? Al estar escudriñando la escritura me doy cuenta que la visión celestial se la da Dios a todo aquel que cree en Él. Porque Dios deposita a su Espíritu Santo y el Espíritu Santo le empieza a guiar a la persona a toda verdad y a toda justicia, y todo tiene que ver con el propósito de Dios para su vida. Entonces, viene a mi mente el Salmo 138 donde dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Entonces Dios cumple el propósito de Él en tu vida. Lo interesante es ver, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios? Así que Pablo decía, el Señor Jesús se me apareció, ¿no? Y habla también que se le apareció y lo llamó. Y ese llamado para Pablo fue una orden. Es muy interesante darnos cuenta que cuando Dios nos habla, viene una orden celestial para nuestras vidas. Para Pablo lo sintió como una determinación para su vida, un decreto, un mandato, una exigencia, una demanda, quizás un ultimátum. Como diciendo Dios, te estoy hablando. Y o me haces caso o me haces caso. No sé si alguien ha sentido eso. Yo sí lo sentí una vez en mi vida como un ultimátum para mí.
y fue algo que no se lo deseo a nadie. Pero Dios hablándome, porque Dios me perseguía y Dios quería algo conmigo, así como Dios quiere algo contigo y trae algo contigo. Entonces hubo un momento que dije, ya capté, Dios, está bien, Dios. ¿A cuántos Dios les ha torcido el brazo para que captemos? Yo fui uno de esos. Bueno, entonces el llamado viene del cielo, por lo tanto va más allá de cualquier interés personal que tengas. Todos tenemos intereses: interés de la escuela, interés del trabajo, interés de la profesión, intereses económicos, intereses sociales. Pero el llamado supera cualquier tipo de interés terrenal. Y es algo muy importante. Esto es celestial lo que estamos hablando ahorita. Por eso ocurre algo en tu espíritu, algo que te hace moverte. Algo interesante, Juan 15:16. En Juan 15:16 la Biblia nos dice: no me escogieron ustedes a mí. Fíjense bien, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Eso está muy fuerte. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Fíjate bien lo que Dios te está diciendo. Resulta que ahora no le haces tú el favor a Dios. Yo voy a ir con Dios y voy a congregarme y le voy a hacer el favor a Dios para ocupar un lugar ahí en amistad familiar, en una de las sillas. No, para nada. Dios dice claramente que Él te escogió a ti. Entonces Él empieza a poner una inquietud en tu vida, empieza a trabajar en tu persona, empieza a haber una lucha interna entre la carne y el espíritu. Y por supuesto, como tú eres obediente a Dios, el espíritu gana, ¿verdad? ¿Voy bien? Eso, gracias. Desde aquí se notan: obediencia a Dios igual a bendición. Entonces, hay que obedecer el llamado de Dios. Pero algo interesante: Dios te escoge y Dios te ¿qué? Comisiona. Dios te escoge y Dios te comisiona. Entonces hay que preguntarle a Dios: Dios, ¿y mi comisión? Ya entiendo que fui escogido por ti, escogida por ti. Ahora, ¿cuál es mi comisión? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y gracias a Dios que mi Biblia dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, una persona acepta a Cristo, rápido tiene ministerio, pero inmediatamente, no tiene que hacer cola ni nada. O sea, rápido tienes un ministerio ante la sociedad, independientemente del ministerio que pueda haber aquí en la congregación. Tienes un ministerio ante la sociedad, es el ministerio de reconciliar a los demás con Dios Padre a través de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Entonces, obediencia al llamado. Y luego dice la Biblia: así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Otra vez, así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. ¿Cuánta gente, no sé si aquí se dice pediche? ¿Han escuchado esa palabra? ¿Es un pediche? ¿Es una pediche? Ok, o sea que pide. Resulta que mucha gente se convierte a Cristo y se convierte en pediche. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Y resulta que Dios dice: oye, ponte a trabajar. Yo te comisioné, vayan, den fruto. Así el Padre les dará todo lo que pidan. Pero primero está una condición para nosotros, para luego disfrutar de todas esas bendiciones espirituales. Así que estamos viendo obediencia a Dios igual a bendición. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? No tardes en obedecer. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? No tardes en obedecer. Cuando llega el pastor Aurelio y nos dice a mi esposa y a mí de que él siente que debemos abrir una congregación, ni tarde ni perezoso empezamos la congregación. Y dice: qué rápido, nos dijo el pastor Aurelio. Pues tú no los pediste y Dios también. Entonces, ¿por qué teníamos que esperar mucho tiempo? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado de muchas cosas y están en una espera? Y Dios dice: ya. Hechos 9:15. Ve, insistió el Señor,
porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Hablando de Pablo, ve con Pablo, compártele a Pablo, ora por Pablo, que recobre la vista a Pablo. ¿Y cuántas veces Dios te está diciendo a ti, ve y habla a esta persona, ve y ministra a esta persona, ve y dile a aquel pariente tuyo, ve a esta reunión y transmite de Dios? Resulta que a veces nosotros queremos que la gente conozca a Dios y lo traemos a la congregación. Te felicito, pero el plan de Dios primero es que tú le compartas y que tú le hables. Y por supuesto lo vas a traer a la congregación para que se nutra, se alimente y crezca y madure y aprenda lo que es la iglesia y el poder de la iglesia. Pero Dios te quiere usar a ti, Dios te comisiona a ti. En una congregación cristiana todos tenemos un trabajo que realizar, y es ante los de afuera, ante la sociedad. Es algo muy importante. Ahora, recuerda que el llamado de Dios para tu vida es superior a cualquier interés aquí en la tierra. El llamado tiene que ver también con ser testigo. Pablo decía: anuncié primeramente a los que están en Damasco y a los de Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Y habló de pequeños y de grandes Pablo. Entonces Pablo, lo que estoy viendo es que dio testimonio a todos y también en todo lugar donde estaba. Pablo dio testimonio. Ahora, ¿qué es esto de testimonio? A mí me emociona el Hechos 1:8. Fue de los versículos que me apasionaron mucho y lo creí, y dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ¿qué? Poder. Y luego dice: y serán mis testigos tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, o hasta los confines de la tierra. Y estamos hablando que viene el poder del Espíritu Santo sobre tu vida y te hace hablar de Dios. Yo le he dicho a la gente: si me vas a invitar a hablar de cualquier tema, voy a terminar hablando de Dios. Tú sabrás si me invitas, porque no tiene caso. Si me invitan a hablar a un grupo de matrimonios, voy a hablar de Dios. A un grupo de niños voy a hablar de Dios. De jóvenes voy a hablar de Dios. Si me invitan los políticos, les voy a hablar de Dios. Los empresarios, les voy a hablar de Dios. ¿Habrá algo mejor? No, ¿verdad? Entonces, viene el poder de Dios sobre tu vida y Dios toca tu persona y empiezas a dar testimonio donde quiera que estés. Y empiezas a hablar de Dios. Empiezas a transmitir de Dios. Por eso dice Hechos 4:20: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Simple y sencillamente habla de lo que ves. Habla de lo que Dios ha hecho contigo. Te quiero comentar dos situaciones que me emocionan mucho, y hay muchas que me emocionan bastante, pero son cosas frescas, cosas que están ocurriendo al momento. En la congregación tenemos un matrimonio, y este matrimonio llegó hace unos años a la congregación y con problemas grandísimos. Entonces, pues mi esposa y yo hemos por años estudiado la cuestión de los matrimonios, los conflictos en el matrimonio, la falta de comunicación en el matrimonio, todo lo de matrimonio. Tenemos una biblioteca de cuestión de matrimonio y hemos ido a seminarios y hemos sido certificados y lo que quieras de matrimonio. Entonces llegaba el matrimonio, tomábamos toda la información y les dábamos el consejo, y aún el consejo bíblico, y decimos: ¿están bien? Sí, ok, pídanse perdón. Y se pedían perdón, y ok, tómense de la mano, y hay que caminar juntos, y porque Dios dice, y empezábamos a hablarle la palabra de Dios, y bajábamos las escaleras y ya se estaban peleando allá abajo. Era la tercera guerra mundial, estaba iniciando, ¿no? Entonces, ay Dios mío, ¿qué con ellos? Hacíamos otra cita, pasaba lo mismo. O salían de ahí y al rato me hablaban: ¿sabes qué? Pasó esto, pasó lo otro. Decía yo: no puede ser, no puede ser. Y un día le dije a Dios:
Señor, te los encargo, te los entrego, yo ya no quiero. Y dice, Señor, ¿no habrá un pastor que no tenga chamba para mandárselo? ¿Me explico? Pero resulta que Dios es Dios y Dios es poderoso. ¿Y qué creen? De repente me hablan y, el consejo que nos dieron, y pues buscamos a Dios y ahora a Dios y nos queremos y, Dios mío, entonces qué bonito es que Dios sea Dios, ¿no? Bueno, pues resulta que luego los metimos a un grupo de matrimonios. Es lo que hacemos los pastores, ¿no? A ver, vamos a comer comida para matrimonios. Los metimos. ¿Alguien está en grupo de matrimonios aquí? Felicidades. Ok, entonces los metimos a un grupo de matrimonios y a empezar a comer alimento de matrimonios. Pero luego fueron tan buenos y tan, ¿cómo se dice? Fieles, que luego abrieron su casa para grupo de matrimonios. Fueron como anfitriones. Y luego fueron tan buenos que luego fueron maestros de un grupo de matrimonios. Y se pegaron al fueron brazo derecho de los encargados de matrimonios. Pero resulta que en un momento los encargados de matrimonios los necesitamos para otro ministerio. ¿Quién cree que ahora son los encargados de matrimonios de la congregación? Esos que yo dije, Dios mío, ya no puedo con ellos. ¿Ok? O sea, ya el divorcio estaba listo. Entonces, ves el poder de Dios. Y ahora ellos daban testimonio y organizaban cosas y decían, Dios arregló mi matrimonio. Pero eso no queda ahí. Resulta que de repente me dice, oye Manuel, ora por mi suegra esto, mi suegra lo otro. Y yo dije, ¿qué es eso de suegra? Déjame estudiar en la Biblia el tema suegra. ¿Ok? Y empecé yo, ¿no?, a orar y todo. No, ¿sabes qué? Bendícela. Es la madre de tu madre, la abuela de tus hijos. Bendícela y ora por ella y paga el precio en oración. Y luego el cuñado, ¿no? Y bueno, el asunto es que de repente llega conmigo y me dice, ¿sabes qué? Me habló mi suegra que hay problemas con su hijo allá en aquella ciudad donde vive, de Estados Unidos, y resulta que quiere que yo hable con su hijo. Y yo ya le dije a mi suegra, solamente Jesucristo cambia. Nadie va a cambiar a una persona si no es Cristo el que está presente, suegra. Y usted necesita a Cristo, suegra. Pues está bueno, pues. Cooperó la suegra y aceptó a Cristo. Y ahí van a casa del hijo y le transmiten de Cristo, y que un día, el domingo, veo a toda la familia ahí. A la suegra que tanto pedía oración, y el cuñado y la esposa y los hijos y no sé quién más. Entonces, algo que me llama la atención fue que dijeron, vamos a ir a tu ciudad y vamos a tener una reunión en tu casa y vamos a enseñarles de Cristo. Entonces empezaron a reunirse la suegra, el hermano de la suegra, el cuñado, la esposa y no sé quiénes más están reuniéndose en esa casa, hablando de Cristo y del poder de Cristo. Y luego los veo el domingo en la congregación. Y luego, hablando de ello, una pariente de Los Ángeles viene a visitarlos y se quedó impresionada. Oye, no dicen malas palabras. Oye, mira cómo se hablan y cómo se respetan. Oye, hasta me tocó una plática de Dios que hubo en su casa. A los 14 días estaba la pariente de Los Ángeles con más parientes para que vinieran a ver lo que estaba ocurriendo con la familia de Mexicali. Esto está ocurriendo ahorita. Entonces, solamente están hablando lo que Dios está haciendo. Están siendo testigos. Y entonces la iglesia está tocando a unas familias completas. O sea, me refiero al grupo de familias de una familia. Está ocurriendo esto. Organizamos un campamento juvenil donde llevamos a todos los adolescentes en autobús a la montaña, 4 días. Y resulta que iban los hijos de este matrimonio, pero llevaron a sus primitos. O sea, otra vez la familia, ¿no? A los primitos se los llevaron para allá, ya iban los primitos.
Pues resulta que hubo muchas prédicas, todo. Uno de los días nos tocó ir a nosotros a predicar, dar enseñanza con los jóvenes. Y resulta que estábamos enseñando sobre Josué, sobre Caleb y de las promesas de Dios, y que deberían de tomarlas como jóvenes y ser los jóvenes comprometidos. Y empezamos a hablar, pero de esas que Dios dice: con permiso, ya compartiste, ¿no? Ahora déjame que yo haga lo mío. La presencia de Dios fue tan fuerte, el Espíritu Santo tocando a los muchachos. Y créanme, y lo voy a decir ahorita, y hasta con pena les voy a decir esto. Los pastores y los predicadores de repente hacemos nuestro bosquejo y decimos: pues les voy a hacer un llamado para que sean los Josué y los Caleb de esta generación. Y yo dije: a ver, todos aquellos que deciden ser los Josué y los Caleb, pónganse de pie. Y nadie se puso de pie. Yo dije: ándale, está emocionante esto. Y que abro mis ojos, estaban llorando, doblados, llorando delante de Dios. No voy a decir que todos, casi todos. Y no digo todos porque a lo mejor faltó uno, no sé. Del mundo de muchachos, estaban quebrantados, llorando. Y por eso no se pusieron de pie, porque el Espíritu Santo era el que los estaba ministrando y estaba trabajando en ellos. Entonces empezamos a adorar a Dios y ver la presencia de Dios, y de veras no puedo decir que vi una nube, pero sentías que había algo especial en ese momento rodeando a los jóvenes, tocando el corazón de los jóvenes, que me impresionó muchísimo. Entonces todos estaban sentados porque era el lugar donde comían. Entonces estaban la mesa y las bancas del lado derecho y del lado izquierdo, todos sentados. Y una muchachita de repente como que se iba a caer de la silla. Entonces le dije a un matrimonio servidor, porque nos acompañamos de matrimonios: ayúdame, o sea, pues recuéstala, o sea, como que quiere estar a gusto, ¿no? Yo les dije: pues el Espíritu Santo está obrando en el corazón de la niña, haciendo cosas en su corazón. Al ratito empieza a convulsionarse y empieza a tener manifestaciones que la Biblia dice de demonios. La niña quería hacerse daño, ¿no? Quería aruñarse, y era algo fuera de serie. Eso está en la Biblia, ¿no? Por si alguien dice: ¿eso ocurre? Sí, lee tu Biblia y ahí está. Jesucristo andaba liberando gente y sacando demonios, y los apóstoles igual. Pues nosotros hemos vivido esa experiencia, pues la iglesia tiene que vivirlo. Entonces la niña empezó a manifestarse, y empezamos a lo que Dios nos ha enseñado, ¿no? A reprender, atar y desatar y todo. Entonces empezó a salir un demonio, otro, eran varios. La Biblia dice que eso es legión. Ahí me llamó tanto la atención, porque siempre que hay un caso así lo mandamos a un cuartito, ahí le ministramos, la persona es liberada, luego le damos seguimiento. Pero aquí fue enfrente de todos los jóvenes y me impresionó mucho. Todos estaban quebrantados, y ahorita ya por lo que se estaba viviendo en el momento. La muchachita al final fue libre. ¿En qué momento abrió la puerta? No sé. Los muchachitos ahora traen unos aparatitos que le hacen así, y traen tantas cosas en el aparatito ese. Traen que los animanias, o no sé cómo le llaman, no te digo, pero que tienen varios niveles, y no sé cómo se le llama a todo eso, ¿no? Son caricaturas japonesas. Entonces, pero que ya van en grados, van en niveles, y ya hasta los meten en cuestiones de pornografía, cuestiones de gente destrozada y todo eso. Entonces los papás no se dan cuenta de que los aparatitos ya traen cargadas cosas, o sus amigos se los pasan en la escuela. Yo desconozco todos esos programas, no sé, pero sí sé el efecto como pastor. Entonces, lo que me impresionó fue esto. Llegaron de la montaña, yo fui a recibirlos porque yo me vine después de compartir y ministrar. Y luego me comentaron que toda la noche estuvieron hablando de lo que Dios había hecho, de la presencia de Dios entre ellos. Luego, en la mañana siguiente, otra vez seguían hablando entre ellos, dando testimonio de lo que estaba ocurriendo. Pero llegaron, bajaron de los vehículos o camión, todo,
y luego hablaron con sus papás y daban testimonio de lo que Dios había estado haciendo. Y yo platiqué con un joven, sobrino de este matrimonio que hemos hablado en este momento. Yo platiqué con este joven y le digo, ¿qué te pareció el campamento? Todo me gustó, pero eso que pasó, no lo entiendo, dice. Y hablé con sus tíos y le dije, hey, no entiende lo que pasó, porque sí les explicaron allá. Tratamos de tener cuidado, hablamos con los papás de la muchacha, todo. Entonces, no entiendo, dijo el muchacho. Pues este matrimonio se llevaron a los sobrinos, a sus hijos, a los papás de los sobrinos, a la abuela y no sé a quiénes más, a su casa, y les empezaron a hablar con la Biblia todo lo que había ocurrido en el campamento, siendo testigos. Entonces, hablando lo que nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día en la iglesia. La iglesia está viva, pero la iglesia necesita hablarle a la comunidad, a Mexicali y a todo lugar de lo que ocurre, de lo que pasa, de lo que dice la Biblia. Muchas veces la iglesia piensa que la iglesia es solo lo que ocurre aquí dentro de las cuatro paredes en la congregación, pero la iglesia somos todos nosotros, y la iglesia se nutre de lo que Dios está diciendo. Por eso el pastor transmite la palabra de Dios, para que nosotros podamos asimilar y darnos cuenta que estamos en un mundo espiritual, y darnos cuenta que a veces un pleito de matrimonio, pues resulta que lo que más amabas en tu vida al rato ya te quieres divorciar. ¿Alguien entiende eso? ¿Y nunca te diste cuenta que hubo una orquesta espiritual atrás? Y resulta que no era nada bueno, porque Dios dice que Él viene para que tengan vida y vida abundante. Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Entonces, ¿cuál es el fruto que se está dando en cada lugar? ¿Qué está pasando? Bueno, está claro, Pablo está hablando de esto. Yo podría hablar muchas cosas, muchas situaciones que hemos vivido, que hemos experimentado, y luego lo hemos podido transmitir y la gente empieza a conocer más de Dios. Pero quise hablarles de una sola familia. Todo esto transmitiéndose en una sola familia, y yo digo, Dios va a hacer algo de esta familia. Dios va a hacer algo de esta familia. Bueno, entonces, para esto estamos hablando de un arrepentimiento. Dice Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. O sea, no puede haber cambio, no puede haber borrón y cuenta nueva si no hay arrepentimiento. Y arrepentimiento es que te duela haber hecho eso, o haber vivido aquello y decir, Señor, perdóname y ya no quiero hacer eso. Eso es arrepentimiento, y cambiarle el giro. Cambiarle el giro. Entonces dice, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Sabes? Necesitamos descanso de Dios en los matrimonios. Necesitamos descanso de Dios en nuestros hijos. Necesitamos descanso de Dios en las familias que nos rodean. Pero necesitamos comprender que requerimos arrepentimiento. ¿Qué tanto arrepentimiento existe en nuestras vidas? Segunda de Crónicas 7:14 es una porción de la Biblia que a mí me ha gustado mucho, y nuestro pastor Aurelio siempre la estaba declarando en las veladas de intercesión que teníamos. Siempre estaba hablando de Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, otra vez, ¿no? Buscar a Dios y abandonar la mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Aquí Dios habla de una búsqueda intensa de Él, pero habla también de un cambio en nosotros. Yo siempre he visto que cuando Dios habla, siempre pide arrepentimiento, siempre pide abandono de conductas no adecuadas. Yo te quiero preguntar, nosotros como creyentes
dije hace rato, le pedimos a Dios. Pero el punto es, ¿qué tan obediente soy yo a la visión celestial? ¿Qué tan obediente soy yo a lo que Dios me ha hablado, a lo que Dios me ha pedido, a lo que Dios me ha dicho? Aquí, vamos, hacia enfrente. ¿Qué tan obediente soy yo para ello? Entonces, ¿hay o no hay arrepentimiento en mi persona? El Evangelio, Dios trae transformación. Si no hay transformación en tu matrimonio, ¿estará Dios? Si no hay transformación en tu relación de padre hacia hijos, ¿estará Dios? Transformación es palabra clave para nosotros. ¿Sabes? Hay una transformación de las tinieblas a la luz. Hay una transformación de lo inmoral a lo moral. Hay una transformación de la derrota a la victoria. Hay una transformación de la esclavitud a la libertad, como el caso de esta muchachita que estaba esclavizada y no sabemos qué puerta se abrió. Después vamos a ministrarle, pero ¿cuánta gente se encuentra en esclavitud? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos hombres están con una ventana abierta a la pornografía? ¿Cuántas mujeres están con el chisme y esas cosas? Ahora puede ser al revés también, nada más son ocurrencias. Entonces, de la esclavitud a la libertad, de la esterilidad a la productividad, de la insatisfacción a una vida con propósito. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Dónde está la transformación para ti y los tuyos? ¿Dónde está el cambio? Si venimos a congregarnos, no es suficiente con congregarnos. Si venimos a congregarnos es para comprender qué pide Dios. Es para ministrar a Dios juntos en adoración a Dios, para rendirnos a Dios y para que venga asimilación de la palabra de Dios y se dé transformación. Del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿Cómo te encuentras tú? Ahora, tú puedes decir, yo ya hice este cambio, te felicito. Pero ¿qué crees? Que mientras tú respires, Dios te está pidiendo más cambios. Mientras respires, no te puedes esconder y decir, desde aquí yo no me comprometo, desde aquí yo no hago cambios. Desde aquí yo vivo la vida tranquila, en comodidad, en confort. Tu Biblia y la mía no nos hablan de eso. Nos hablan de un lugar, de un llamamiento sobre tu vida. Nos hablan de levantarnos y ser luz. Entonces, Pablo le decía al rey Agripa, ¿no? Dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pablo dice, yo no he hablado nada fuera de la palabra de Dios. Yo he hablado todo conforme a la palabra de Dios. Ahora, Pablo no fue desobediente a la visión celestial. La visión celestial para tu vida tiene que ver también con la palabra de Dios en tu vida. La palabra de Dios en tu vida. ¿Qué Dios te está hablando a ti en lo personal? Yo te quiero preguntar algo. ¿Escuchas la voz de Dios? ¿Percibes que Dios te habla? Si dices, pues yo creo que no, quiere decir que tengo que pedirle a Dios, Dios, despiértame, no estoy escuchando. Dios, abre mis oídos espirituales, no estoy escuchando. Señor, abre mis ojos espirituales, no estoy viendo lo tuyo. Ahora, Dios te dice, clama a mí, yo te responderé, cosas nuevas y ocultas te voy a mostrar. Y esto me apasiona a mí, saber que si yo clamo a Dios, viene respuesta a mi vida. Dar testimonio a pequeños, a grandes. Ahora, yo te quiero decir algo. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino
como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúan ustedes los creyentes. Aquí estamos hablando algo interesante. Cada vez que vienes y te congregas, ves palabra de Dios, escuchas palabra de Dios, se transmite lo que Dios está haciendo, pero dices tú, qué bonito predicó el pastor, me gustó, ahora no me gustó tanto. Podemos decir algo así, pero yo te pregunto, ¿te congregaste para decir eso? ¿Veniste a ser parte de la iglesia de Dios para ver si te gustó o no te gustó? ¿Sabes qué? No, venimos a comer palabra de Dios y ser confrontados con la palabra de Dios. A eso venimos a este lugar. Y entonces decir, bueno, aquí dice que la palabra no la vieron como humana, sino la vieron de parte de Dios, y dice Pablo que así era. Realmente es palabra de Dios. Y luego dice, la cual actúan ustedes los creyentes. Si tú crees lo que dice en tu Biblia, empieza a actuar de manera poderosa en tu ser interior. Si tú crees lo que dice en la Biblia, empieza a actuar de manera poderosa en tu ser interior. Yo te quiero decir esto. Dios nos habló sobre la congregación con el carácter misionero. Desde que se fundó la congregación, el equipo que nos ayudó a fundarla, siempre le dijimos y nunca les mentimos, pico y pala, vamos a trabajar duro. Todavía les digo lo mismo, pico y pala, vamos a trabajar duro. Vamos por la visión de Dios, y la visión de Dios tiene que ver con las misiones, porque ese es el sello de la congregación. Entonces les empiezo a hablar la palabra de Dios con respecto al llamado, al llamamiento, y luego empezamos nosotros a vivir lo que Dios dice y a creer. Quiero comentar que hace 5 años y fracción empezamos un grupito en la casa, y dices tú, yo de repente me preguntaba, Señor, mira nomás estos que nos están siguiendo, ojalá todo esto realmente sea tuyo, porque si no es tuyo y es onda mía, qué mal, ¿verdad? Y eran unas luchas porque gente te observa, gente te sigue, y esa era la lucha. Por ejemplo, yo puedo decir, esta congregación es una congregación muy firme en Mexicali, es una congregación que tiene 30 y tantos años. El pastor Aurelio, su esposa, han pasado las pruebas impresionantes, y quiero decirles que nuestro pastor Aurelio es muy conocido en muchos lugares y es muy respetado por su estilo y su forma de ser. Entonces, yo empecé a creer la palabra de Dios sobre las misiones, y empezó a florecer la congregación, pero siempre floreciendo y empezando a salir a la cuestión de las misiones. El día de hoy me encuentro emocionado porque nuestros jóvenes se encuentran en República Dominicana. Se encuentran en República Dominicana predicando el evangelio en los lugares pobres. Ellos pagaron todos sus gastos, Dios les proveyó de manera sobrenatural, y allá están en República Dominicana. Otros están predicando, otro grupo, por un mes completo en Tijuana. Están trabajando fuertemente en lugares especiales de Tijuana. Dentro de unos días sale otro grupo a ministrar a 2,000 tarahumaras, allá los rarámuris. 2,000 o 2,500 tarahumaras estaremos compartiendo, 20 personas de la congregación. Otros se van a ministrar a los triquis, zapotecos y mixtecos. Dices tú, oye, pero si la congregación acaba de nacer. Sí, pero ¿qué pasa? Empezamos a creer la palabra de Dios, y entonces dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces empiezas a ver la palabra de Dios, y ¿qué es lo que Dios está marcando? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Sabes una cosa? ¿Qué te está hablando Dios a ti? La iglesia de Jesucristo no es una iglesia donde la gente se sienta. La iglesia de Jesucristo es una iglesia donde la gente se activa y empieza a decirle a Dios, Dios, ¿cuál es mi llamado? Pablo tuvo un llamado, Pedro tuvo un llamado, Esther tuvo un llamado, María tuvo un llamado, Miriam tuvo un llamado. Señor, ¿cuál es mi llamado? Como hombre o como mujer. Y créeme que hay un equipo en la iglesia que te va a ayudar a descubrir el llamado.
a darte un consejo especial a ti y que tú empieces a responder al llamado de Dios para tu vida. Pero la iglesia jamás ha sido una iglesia sentada, siempre es una iglesia de pie, en acción, con los brazos abiertos para ir y dar y cumplir la misión que Dios puso en tu vida. Ahora, Pablo le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y luego le dice: yo sé que crees. Y el rey Agripa entonces dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Tú estás para cumplir el ministerio que Dios te dio. Y si no sabes cuál es, se llama el ministerio de la reconciliación. Volvemos, reconciliar al mundo con Dios Padre a través de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Entonces empezamos nosotros a ver que hay un llamado para tu ciudad. En Juan 4:35 dice: ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Porque a veces estamos muy tranquilos, no, falta mucho. Y dice la Biblia: yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura, ya la cosecha está madura. Este matrimonio del cual di testimonio, y que hay muchos más del cuales puedo hablar, ellos dijeron: pues voy a hablar. Y toda su familia y de varias ciudades se está convirtiendo a Cristo. Y yo pregunto: ¿qué tiene de especial este matrimonio que no lo tengamos nosotros? Es el mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Pídeme y te daré, dice Dios. Entonces pídele tu familia para Cristo, pídele los parientes para Cristo. Me ha tocado creyentes que dicen: yo no voy a esta reunión de mis parientes. ¿Por qué? Porque soy cristiano. ¿Quién les dijo eso? Al revés, porque soy cristiano, yo voy allá con mis parientes para que tengan luz donde no hay luz. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, chequen eso, porque mucha gente se vuelve tan religiosa que dice: no, ¿cómo? No, al revés, vamos a ir con los familiares, vamos a convivir con ellos, vamos a transmitirles el evangelio de poder. Esto es algo muy importante. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:1: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Ahora, ¿tú crees que Dios nos puso en Mexicali nada más porque sí? El deseo de mi corazón por los cachanillas, por los de Mexicali, es que lleguen a conocer a Jesucristo. ¿Dónde? Donde Dios te puso, ahí es donde tienes que ser luz. Aquí, la iglesia reunida aquí, te lo voy a decir, es el centro de capacitación de Dios para salir afuera toda la semana y regresar con fruto para Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu proyecto? A mí me emociona todo esto y es algo que les digo. Los que nos conocen de años, nos conocieron aquí solteros, y luego noviando, y luego casados, y luego embarazados, y luego teniendo chamacos, y luego cargándolos, ¿no? Pero siempre sirviendo a Cristo, siempre en el llamado de Dios, siempre en la visión celestial. Y nada más quiero comentarles como testimonio: Dios es fiel. En este momento, mi hija está en República Dominicana compartiendo el evangelio. Mi hijo está en Tijuana predicando el evangelio. Regresa una semana y se va al campo misionero. El fin de semana mi esposa y yo salimos a la Sierra Tarahumara. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Cómo le está haciendo Dios? Yo no sé, pero Dios le está haciendo. ¿Qué contigo? ¿Qué con tu matrimonio? ¿Qué con la siguiente generación? ¿Qué con tus hijos? ¿Sabes? Yo les compartía a los jóvenes sobre Josué y Caleb. Ahora yo te comparto a ti. ¿Por qué no le aprendemos a Josué que dijo Josué: yo y mi casa,
yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y los míos serviremos al Señor. Yo y los míos entregaremos nuestra vida a Dios. Yo y los recursos que Dios me da al servicio del Rey. Y entonces vemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Vemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo me gozo mucho de lo que Dios está haciendo. Me impresiona ver cómo jovencitos están yendo a las misiones, jovenzotes, gente adulta, y a la Sierra Tarahumara me estoy llevando abuelitos. A la Sierra Tarahumara, abuelitos. Y Dios va a hacer algo y Dios los va a usar. Yo no sé qué va a hacer Dios porque yo no sé ni cómo me va a usar a mí. Pero estamos siendo obedientes a la visión celestial. Yo te pregunto, ¿eres obediente tú a la visión de Dios? Y te voy a decir algo y te lo digo con el corazón. Estás en una congregación muy sana. Estás en una congregación tocada por Dios, hermosa, con una doctrina sana. Abrázala. Pero sabes una cosa, aquí se dan unos banquetes espirituales fuera de serie. Yo soy parte de haber comido esos banquetes espirituales aquí. Pero te voy a decir algo también. Dios te va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Y Dios te pide que te levantes en Él. Aquí venimos a sentarnos para recibir, pero salimos parados a dar, a transmitir. ¿Qué vamos a hacer hacia afuera? Yo no sé qué hizo Dios esta tarde contigo. Lo que sí sé es que Dios me pidió exponer su palabra. Yo he cumplido con Dios, he expuesto la palabra. La palabra no regresa vacía, cumple el propósito por el cual es enviada. Y yo he venido a exponerla. Yo me pregunto, ¿qué hizo Dios contigo? ¿Qué plan trae Dios contigo? Y solamente te contesto, Dios cumplirá su propósito en ti. Sí, solo sí, estás rendido a Dios. Dios te quiere rendido, obediente, en la visión celestial. Me gustaría orar por ti, si me lo permites. Padre, te doy gracias por esta preciosa gente que está aquí. Gracias por esta reunión y gracias por esta palabra. Yo te pido, Dios, que esta palabra cumpla el propósito por el cual fue enviada. Y Señor, que en este día se levanten jóvenes, adultos y gente mayor de edad a ser de bendición a la sociedad, a compartir de Cristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y aquellos que han sentido de parte de Dios que Dios les está pidiendo hacer cambios y que ya son específicos los cambios, yo quiero orar por ti. Si gustas ponerte de pie y si no puedes, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti, por esos cambios que Dios te está pidiendo hacer. Porque Dios a mí me ha hablado de cambios. Y yo sé que Dios, cuando su palabra es viva y es eficaz, hay cambios. Hay poder de Dios. No hay persona poderosa, hay palabra de Dios poderosa. Está el poder del Espíritu Santo hablándonos, tocando nuestras vidas. Dile a Dios, Señor, yo te entrego esto a ti. Lo que te está pidiendo Dios, dile, yo te lo entrego a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Y Señor, ya no quiero jugar más con la vida que me das. Ya no quiero manejar la vida a mi estilo y a mi manera, porque me he dado topes, he chocado. Ahora Dios, yo sé que me pides una vida doblada a ti, entregada a ti, sumisa a ti. Y en este momento te pido perdón y me arrepiento, Dios. Me arrepiento, Jesucristo, de haber vivido
y haber tomado tiempo que te pertenece a ti para hacer lo que yo he querido hacer. Y ahora te pido, Dios, que ese tiempo que yo no tomé control para ti, para tu reino, sea multiplicado hacia enfrente. Sé que no es recuperado hacia atrás, pero te pido multiplicación. Yo ya no quiero perder la vida, no quiero perder la existencia. Ahora yo te pido, Dios, bendición de multiplicación hacia enfrente, rendido a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, descienda tu presencia en mi vida y hazme una persona comprometida con tu reino, comprometida con tu grandeza, comprometida con tu poder. En el nombre de Jesús te lo pido, Rey poderoso. Descienda tu gloria. Precioso Dios, tócanos con tu Espíritu Santo, tócanos con tu poder. Que tu Espíritu Santo nos ministre poderosamente al corazón. Señor, que los pensamientos sean tocados, que haya cambios de mentalidad, una mentalidad del mundo a una mentalidad del reino de Dios, en el nombre de Jesús. De una mentalidad pasiva a una mentalidad activa en el reino de Dios. Señor, no estoy conforme. Quiero más de ti. Quiero más de tu reino. Señor, no estoy conforme. Yo quiero ver en mi hogar la presencia del cielo. Yo quiero ver milagros, señales, prodigios. Que sea el común del diario vivir lo que dice la palabra de Dios. No quiero un cristianismo que solo viene a pedir. Yo quiero vivir un cristianismo que es de servicio, un cristianismo que es dador, un cristianismo que la gente del mundo dice: yo quiero eso, yo quiero ese matrimonio, yo quiero que ese matrimonio, Señor, que el mío sea como ese matrimonio, yo quiero que mis hijos sean como los hijos de ese matrimonio. Yo quiero eso, y sé que eso es Dios, eso es Cristo, eso es el Espíritu Santo. Señor, descienda tu presencia poderosa en este lugar. Descienda tu presencia poderosa, Rey, en este lugar. Gracias. Ministra cada corazón. Yo declaro ríos de agua viva en tu ser interior, como dice la Escritura. Ríos del poder de Dios. Manifestación del poder de Dios. Sé libre para servir. Sé libre para amar. Sé libre para perdonar. Sé libre para abrazar el llamamiento de Dios y no ser rebelde a la visión celestial. Sé libre en el nombre de Jesús. Padre, estamos declarando avivamiento en cada corazón. Estamos declarando fruto abundante en cada corazón. Gracias, Dios, porque tu presencia es la que trabaja y ablanda corazones. Ahora te pido obediencia al llamamiento, obediencia celestial al llamamiento, y Dios respaldando cada uno de los viajes. Esto nos emocionaba, ver la mano de Dios en las misiones. Hicimos a final de cuentas 4 viajes a Francia y visitamos otros países predicando el Evangelio, creyendo que Dios nos quería por allá. Pero resulta que no, a Dios se le antojó dejarnos en Mexicali, seguir disfrutando el calor de Mexicali, y Dios nos habló de una nueva congregación. Dios le habló al pastor Aurelio y nos mandó llamar y nos dijo: siento de Dios que deben de abrir una congregación con el enfoque que traen ustedes, las misiones. Entonces, ni tardos ni perezosos, fuimos a abrir la congregación con la bendición del pastor Aurelio, ahí en la casa, ¿no? En la casa, en la sala de la casa, y ahí empezamos a trabajar. Gracias a Dios la congregación ha ido creciendo, tiene 5 años, va para 6. Hace 6 años salimos de aquí de amistad, mi esposa, mis 2 hijos y yo, y estamos tan contentos. Por eso les digo, me siento en casa.
nosotros teníamos, ahí donde es la reunión de oración, la oficina de oración aquí afuera, ahí era nuestra oficina, ahí estaba una cuna para mis hijos, ellos fueron criados aquí, aquí vivimos los mejores momentos de los inicios del ministerio, mi esposa y yo. Ahora somos pastores de Vástago Ministerios, una congregación que ha ido creciendo, tiene 2 reuniones. Y estoy emocionado por lo que Dios está haciendo en estos momentos, en este verano, y le iré contando algunos puntos. Padre, gracias te damos por esta palabra que es tuya, esta palabra que tú dejaste en la Biblia para ser ministrados y ser tocados por ti. Todo esto lo ponemos delante de ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Como les comento, hay algo que nos apasiona mucho, que son las misiones, y cada congregación, Dios le pone un sello, como en el cuerpo humano, ¿verdad? Que una cosa es el riñón y otra el hígado. ¿Se parecen? ¿Son iguales? ¿Tienen funciones iguales? ¿Pertenecen al cuerpo los dos? Ok, bueno. Entonces usted, por favor, debe empezar a asimilar que Dios tiene muchas congregaciones. Y cada congregación es única delante de Dios y tiene un sello especial de Dios. Entonces, nosotros nacimos en la congregación de Amistad. Pablo fue formado bajo la tutela de Gamaliel, ¿verdad? A los pies de Gamaliel. Yo fui formado bajo la tutela de mi pastor Aurelio, a los pies de Aurelio Arrache, y por eso me van a ver así como un poquito maestro predicando la Biblia, ¿no? Porque he admirado eso del pastor Aurelio. Entonces, quiero comentar precisamente que queda un sello de parte de Dios para las congregaciones. Por eso van a ver ahorita de lo que voy a estar hablando, que es lo que está en nuestro corazón como congregación. Un día el pastor Aurelio me llamó a ser parte de la mesa directiva de Amistad Familiar. Dejamos el ministerio juvenil y cayó la responsabilidad no solamente responsabilidad, es un privilegio sobre Paco y Lorena Huitrón, y empezamos a trabajar junto al pastor Aurelio en la mesa directiva y otros ministerios. Como Escuela de Líderes Siervos nos tocó fundarlo a mi esposa y a mí bajo la dirección del pastor Aurelio. Hace muchos años de todo esto, crear todos los materiales. El libro del pastor Aurelio, yo pienso que siguen apareciendo nuestros nombres ahí, trabajamos con él. Empezamos a hacer viajes misioneros. Mi esposa en su soltería iba a las naciones, a Cuba, a predicar el evangelio. En mi soltería yo andaba con el pastor Aurelio en América del Sur, en varias naciones, andaba en Centroamérica, en Nicaragua y bueno, muchos países andábamos predicando el evangelio. Hasta un mes completo viajaba con el pastor Aurelio, él y yo solos, imagínense, predicando en varias naciones. Fue un tiempo precioso, hermoso. Luego llegó mi esposa, nuestra luna de miel fue en las misiones, fuimos a predicar a unas naciones, estuvimos en luna de miel en 5 naciones y compartiendo solamente en una de ellas. Y así empieza la historia de nuestro matrimonio. Y empezamos a trabajar fuertemente la cuestión de viajes misioneros. Ya después empezamos a viajar a Europa en uno de los viajes junto con la familia Huitrón a predicar, a ministrar. Nuestro invitado del día de hoy, él es el señor, el pastor Manuel Carrillo de Vástago y todos lo conocemos, entonces todo tuyo cuando quieras, hermano. Un aplauso por favor para él. Te regalo estos papelitos, mira. Sí, porque si no voy a poner a orar a la gente otra vez, ¿verdad? Muy bien, pues buenas tardes. Nos da mucho gusto estar de nuevo aquí en casa. Y les digo aquí en casa, quizás algunos me conozcan, otros no, pero hace 30 y tantos años acepté a Cristo aquí en Amistad Familiar. Y empezamos a emocionarnos sirviendo a Cristo. Fui un joven servidor, creamos un ministerio entre varios amigos y su servidor siendo jóvenes llamado Visión Universitaria. Hicimos cosas muy interesantes, muy bonitas en el Señor.
Después Dios nos pidió que fuéramos los pastores juveniles de los 3 grupos juveniles de la congregación. Entonces estamos pastoreando 3 grupos a la vez, y una bendición muy grande. Años, eso fueron varios años, como 7 años de pastores juveniles. Primero soltero, después llegó la mujer más bella de todo el universo, me cautivó, me casé y nacieron 2 hermosos hijos. Pero después, conforme vamos compartiendo la palabra de Dios, les voy a leer Hechos, capítulo 26, verso 19 al 23. Y le voy a leer esto porque de aquí me inspiré para la prédica del día de hoy, o la enseñanza del día de hoy. Dice la Biblia lo siguiente en el libro de Hechos, capítulo 26, verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Por favor, quédese grabado esto: no fui rebelde a la visión celestial. 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer, y por ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, y ser el primero en la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de esta escritura que acabamos de leer. Cada uno de nosotros sea tocado por Dios.